Hola, hola, familia de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo. Yo soy tu nombre y les doy la más cordial bienvenida a mi canal, su espacio favorito para chismear sobre farándula, viajes y sobre todo celebrities. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen, la mismísima Sanem de Erkencikus y Zeynep de Mi Hogar, Mi Destino. Pero no vamos a hablar de sus series, sino de algo mucho más personal y exótico. Vamos a sumergirnos en su reciente viaje a la India y, lo más importante, vamos a descifrar esa confesión dulce que ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Listos para el chismecito? Porque yo sí. Antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y si les gusta este contenido, déjenme un super like. Su apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, como saben, es una de las actrices más queridas y seguidas en Turquía y a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han catapultado al estrellato, convirtiéndola en un referente para muchas mujeres. Pero más allá de las cámaras y los sets de grabación, Demet es una persona que disfruta mucho viajar, conocer nuevas culturas y vivir experiencias únicas. Y precisamente una de esas experiencias la llevó a la India, un país lleno de color, misticismo y contrastes. Un país que, como veremos, parece haberle cambiado la vida a nuestra querida Demet. Hace unas semanas, Demet sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir fotos y vídeos de su viaje a la India. La vimos en templos majestuosos, recorriendo mercados vibrantes, probando la deliciosa gastronomía local y, por supuesto, luciendo atuendos tradicionales que la hacían lucir absolutamente radiante. Cada imagen era una explosión de color, una ventana a un mundo diferente y una prueba de que Demet se estaba sumergiendo de lleno en la cultura india. Era evidente que Demet estaba disfrutando al máximo de su aventura india, pero lo que nadie se esperaba era la confesión dulce que vendría después. Una confesión que, como buenas chismosas que somos, vamos a desmenuzar hasta el último detalle. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Después de varios días de publicar imágenes de su viaje, Demet compartió una publicación en Instagram que desató una ola de especulaciones y comentarios. La foto aparecía ella sentada en un balcón con vistas a la ciudad, con una sonrisa radiante y un texto que decía: "La India me ha enseñado a encontrar la belleza en las pequeñas cosas y a conectar conmigo misma de una manera que nunca antes había experimentado. Aquí he encontrado paz". Era una foto que transmitía tranquilidad, serenidad y una profunda conexión con el entorno. Se podía sentir la energía positiva que emanaba de Demet. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Una reflexión bonita, un mensaje inspirador. Pero nosotras queremos más. Y Demet, como buena celebrity que sabe cómo mantenernos enganchadas, no nos decepcionó. Porque la frase clave es: aquí he encontrado paz. ¿Paz en qué sentido? ¿Acaso Demet estaba buscando un respiro después de su divorcio? Recordemos que la actriz se separó de Oğuzhan Koç en abril de 2023, después de un matrimonio que, aunque parecía de cuento de hadas, terminó llegando a su fin. ¿Estaba la India sirviendo como un refugio para sanar heridas y empezar de nuevo? O quizás estaba reflexionando sobre su carrera y su futuro. Demet, con su juventud y talento, tiene un futuro brillante por delante, pero también es cierto que la fama y el trabajo constante pueden ser agotadores. Estaba buscando la India un nuevo camino, una nueva dirección. Las teorías no tardaron en aparecer, desde las más románticas hasta las más pragmáticas. Pero lo que realmente llamó la atención fue un comentario que dejó en la misma publicación. Respondiendo a una seguidora que le preguntaba qué era lo que más le había gustado de la India, Demet escribió: "He encontrado el amor en la simplicidad y la conexión genuina con las personas. Y sí, también he encontrado el sabor más dulce que jamás haya probado". ¡Boom! Ahí lo tienen. La confesión dulce. ¿A qué se refería Demet con el sabor más dulce? Estaba hablando literalmente de algún postre indio que le había fascinado. Quizás un gulab jamun perfectamente horneado, un jalebi crujiente o un kulfi refrescante. ¿O estaba usando una metáfora para referirse a algo más profundo, a algo que había encontrado en su interior durante su viaje? ¿A una nueva perspectiva de la vida, a una renovada fe en el futuro o, incluso, a un nuevo amor?
La ambigüedad del mensaje fue lo que desató la locura en las redes sociales. Los fans se dividieron en bandos, cada uno con su propia interpretación. La respuesta, mis queridos chismosos, no es tan sencilla como parece. Hay quienes creen que Demet se refería al amor propio, a la aceptación y a la conexión consigo misma que logró encontrar en la India. Después de todo, viajar a un país tan diferente al tuyo puede ser una experiencia transformadora, que te obliga a salir de tu zona de confort y a enfrentarte a nuevos desafíos. En ese proceso, muchas personas descubren aspectos de sí mismas que desconocían y aprenden a valorarse y a amarse más. Y después de un divorcio, ¿qué mejor que reencontrarse con uno mismo y recordar lo valioso que eres? Quizás la India fue el catalizador que Demet necesitaba para volver a creer en sí misma y en su capacidad de ser feliz. Otros, más románticos, piensan que Demet podría haber encontrado el amor en la India. ¡Ay, el amor! Siempre presente, siempre misterioso, siempre capaz de sorprendernos. ¿Quién sabe? Tal vez conoció a alguien especial durante su viaje, alguien que la hizo sentir conectada y feliz. Un guía local con una sonrisa encantadora, un artista que la inspiró con su talento, un viajero que compartía su espíritu aventurero. Las posibilidades son infinitas. Después de su divorcio, es natural que Demet esté abierta a nuevas oportunidades en el amor, y la India podría haber sido el escenario perfecto para encontrar a esa persona especial. Un amor exótico, un amor inesperado, un amor que florece en medio de la magia de la India. ¡Qué romántico! Y luego, por supuesto, están los que piensan que la confesión dulce es simplemente una referencia a la gastronomía india. Es bien sabido que la India es un paraíso para los amantes de la comida, con una gran variedad de platos dulces y postres que son una verdadera delicia para el paladar. Quizás Demet se enamoró de algún postre en particular y quiso compartir esa experiencia con sus seguidores. No olvidemos que Demet es una persona muy activa en redes sociales y le gusta compartir sus experiencias, tanto personales como profesionales, con sus fans. ¿Por qué no iba a compartir su amor por un dulce indio? Personalmente creo que la respuesta está en un punto intermedio. Creo que Demet, durante su viaje a la India, logró conectar consigo misma de una manera profunda y significativa. Aprendió a apreciar la belleza en las pequeñas cosas, a vivir el presente y a valorar las relaciones humanas. En ese proceso, también pudo haber encontrado el amor propio, la paz interior y, ¿por qué no?, el amor romántico. Y por supuesto seguramente disfrutó de la deliciosa gastronomía india. ¿Por qué limitarnos a una sola interpretación cuando podemos tenerlas todas? La vida es un crisol de experiencias, y el viaje de Demet a la India parece haber sido un ejemplo perfecto de ello. Lo que sí es cierto es que Demet Özdemir regresó de la India renovada, inspirada y con una nueva perspectiva de la vida. Su viaje fue una oportunidad para desconectar del estrés de la fama y para reconectar con su esencia. Y esa confesión dulce es una muestra de que la India dejó una huella imborrable en su corazón. Una huella que se refleja en su mirada, en su sonrisa y en su actitud ante la vida. Pero la cosa no termina ahí. Después de su viaje a la India, Demet ha estado más activa que nunca en redes sociales, compartiendo mensajes positivos, fotos inspiradoras y proyectos emocionantes. La vimos protagonizar la serie Amfara, que fue un éxito rotundo, y también la hemos visto colaborando con varias marcas y participando en eventos importantes. Demet parece haber regresado de la India con las pilas cargadas y lista para conquistar el mundo. Además, Demet ha seguido viajando y explorando el mundo. La hemos visto en Italia, en Grecia y en otros destinos exóticos, siempre disfrutando de la vida y compartiendo su alegría con sus seguidores. Es evidente que Demet está viviendo un momento muy feliz y pleno, y que está aprovechando al máximo cada oportunidad que se le presenta. Y es que, como dice el refrán, después de la tormenta siempre sale el sol. Y Demet, después de un periodo difícil, parece estar brillando con más intensidad que nunca. Y eso, mis queridos amigos, es lo que más me gusta de Demet Özdemir. Su autenticidad, su positividad y su capacidad para inspirar a los demás. Es una actriz talentosa, una mujer hermosa y una persona que siempre está dispuesta a compartir su alegría con el mundo. Y su viaje a la India con esa confesión dulce incluida, es una prueba más de que Demet es una persona genuina y que vive la vida al máximo. Una persona que no tiene miedo de mostrarse vulnerable, de compartir sus experiencias y de inspirar a otros a perseguir sus sueños.
En resumen, el viaje de Demet Özdemir a la India fue una experiencia transformadora que le permitió conectar consigo misma, encontrar paz interior y quizás hasta encontrar el amor. Su confesión dulce ha generado muchas especulaciones, pero lo cierto es que la India dejó una huella imborrable en su corazón. Y desde entonces Demet ha estado viviendo un momento muy feliz y inspirando a sus seguidores con su autenticidad y positividad. Un viaje que nos enseña que a veces, para encontrarnos a nosotros mismos, necesitamos alejarnos de lo conocido y sumergirnos en nuevas culturas y experiencias. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantó analizar este viaje de Demet y su famosa confesión. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció a ustedes, cuál es su teoría sobre el sabor más dulce y qué es lo que más admiran de Demet Özdemir. Me encanta leer sus opiniones. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigas más chismosas, porque este tema da para mucho debate. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. No se olviden de darle like si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Siempre estoy compartiendo contenido exclusivo y sorteos para mis suscriptores. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme, les deseo un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Ciao, ciao. A dar like, compartir y suscribirse. Los quiero. Y recuerden, en la vida es un viaje, disfrútenlo al máximo. Y no olviden el chismecito que nunca puede faltar. Besitos.